Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que le damos la bienvenida. Catherine, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy nuestro tema es alcanzar nuevas promesas. La palabra de Dios dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros tenemos a un Dios que es un Dios de promesas, valiente, que no tema ni desmaye. Ahora, ¿cuál es la confianza en Dios? Porque dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y siempre el fundamento para caminar hacia las promesas de Dios tiene que ser nuestra confianza en Él, ese fundamento seguro sobre el que caminamos. Porque en Él podemos encontrar una seguridad y podemos avanzar hacia todo lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Dios es un Dios de promesas. En Isaías 43, del 18 al 19, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, hay etapas en nuestra vida donde al parecer estamos caminando un desierto. Y también puede venir el desánimo a nuestra vida por el tiempo de espera, porque a veces en nuestra mentalidad nosotros podemos pensar que Dios está demorando, pero Dios no es que Dios se demore. Dios siempre va a llegar en el momento oportuno. Entonces, en medio del tiempo de espera, porque Dios te da una promesa y hasta el cumplimiento de la promesa hay un tiempo de espera, un tiempo muchas veces de desierto donde el carácter requiere ser tratado. Entonces, en medio de esa prueba, en medio de ese desierto que muchas veces todos también atravesamos, nosotros tenemos que poner firme nuestra mirada en Dios y tener claro que estamos en un proceso. Entonces, el respaldo de Dios, siempre Dios nos va a respaldar en aquello que sea su voluntad. Entonces, nosotros en medio de ese desierto también nos podemos distraer de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, es nuestra responsabilidad también como nosotros, como hijos de Dios, no distraernos de nuestra misión. Debemos prestar atención a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dijo que hagamos? La iglesia siempre comienza con este mandato, ir y hacer discípulos. Entonces, cuando estamos en el desierto, podemos pensar que nada funciona, pero nosotros tenemos que mantener firme nuestra mirada en Cristo y no desenfocarnos en medio de ese proceso, en medio de ese desierto y en ese, como dicen, ríos en la soledad. En medio de esa temporada donde todavía no vemos resultados, nosotros no podemos decepcionarnos y tampoco podemos desenfocarnos. Tenemos que estar firmes con nuestra mirada en Dios y no distraernos de nuestra misión. ¿Por qué? Porque sus promesas de Dios son seguras y fieles. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, Dios nunca te ha fallado. Dios siempre acude también a nuestra experiencia personal. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero también nosotros, si tú evalúas tu experiencia personal, Dios nunca te ha fallado. Dios ya
en nuestra vida, cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, y aún antes de entregarle nuestra vida a Dios, siempre hemos podido ver cómo Dios ha buscado nuestras vidas, ha sido intencional en conquistar nuestros corazones. Tenemos un caso, bueno, de la Biblia, ¿no? Que nos enseña la palabra de Dios, es de Juan el Bautista. Bueno, la Biblia dice así que ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote de la... Le tocó en suerte, según la costumbre de sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida fuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo: No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Entonces, ahí vemos la historia de Zacarías y Elizabeth, que dice que ya eran de avanzada edad y que no habían podido tener hijos, pero ellos reciben la visita del ángel Gabriel y él les da una promesa de parte de Dios que ellos van a tener un hijo. Y ellos, pues, ¿no? En nuestra raciocinio mental y también en el tema físico, ya los ancianos sabemos que una mujer anciana ya no puede concebir un hijo. Sin embargo, Dios les hace una promesa de tener un hijo. Entonces, Dios manda al ángel Gabriel para hablar en este caso, con Zacarías, y le da esta promesa de parte de Dios. Y luego le dice también: pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. Es decir, que en ese proceso, desde la fecha de, del anuncio de la promesa hasta el cumplimiento de la promesa, Zacarías se quedó mudo, no podía hablar. Ahora, y ahí está el tiempo de espera. Entonces, vemos bueno, en la Biblia dice que ellos eran hombres intachables delante de Dios, ambos. Dice que eran rectos, y dice que ellos obedecían los mandamientos y los preceptos del Señor. O sea, eran obedientes. Ahora, ellos no podían tener hijos. Entonces, aún en medio de ese proceso de no poder tener hijos, ellos no hicieron otra cosa. O sea, ellos no se habían distraído, aún en medio de ese desierto, de ese deseo, de ese anhelo como mujer que tenía Elizabeth de tener hijos. Ella no se había desanimado, no había renegado del Señor. eh, Ella dice que era una mujer intachable delante de Dios y dice que obedecía todos los mandamientos. Entonces la pregunta es, en el tiempo de espera, en el tiempo del desierto, si Dios no responde mi oración, yo me voy a alejar de él. Entonces, el hecho de no ver una promesa de parte de Dios no es razón para alejarnos de Dios, no es un motivo para alejarnos de Dios. Entonces, y también el hecho de no ver una promesa de parte que Dios nos ha hecho, no es una excusa para no levantar los brazos de alguien más, porque Zacarías y Elizabeth, vemos que Zacarías servía en el templo del Señor. Aun cuando no vio la promesa de parte de Dios de tener un hijo, él igual continuaba sirviendo. Entonces él era un sacerdote. Entonces él continuaba en su servicio eh, delante de Dios.
Entonces, vemos eso. Entonces, todos podemos estar atravesando un proceso, un desierto, pero a veces nos desanimamos, la verdad. A veces sí nos hacemos preguntas, nos cuestionamos, pero aprendamos de esta historia de estos dos hombres de Dios, que aún a pesar de no ver una promesa cumplida de parte de Dios y de estar en un tiempo de espera, en un tiempo de proceso, ellos continuaban sirviendo a Dios. Entonces, y también algo muy importante que tenemos que abrazar es que la espera y el silencio de Dios no significa olvido. A veces nos podemos decir, pero ¿por qué Dios no responde mi oración? ¿Por qué Dios no aún no soluciona esto por lo que estoy orando? Pero debemos entender que no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. Muchas veces la espera y el silencio es gracia de Dios para nuestra vida. Me gustó mucho estos días, escuché esta pregunta que una persona hizo. Dice, si Dios respondiera todas tus oraciones, ¿tú tendrías la capacidad de sostenerlas? Y me impactó mucho esta pregunta porque, bueno, particularmente yo estoy pidiendo cosas a Dios para mi vida. Estoy orando por cosas y pensaba en mis peticiones y decía, si es que Dios me respondiera todas estas cosas, yo tendría la capacidad de sostenerlas. Pienso, digamos, una iglesia, una comunidad de fe que ora por vidas, por alcanzar personas para Cristo. Y pienso si tienen la capacidad, por ejemplo, de alimentar a 5.000 personas. Pienso, por ejemplo, una vez un pastor me contó una historia de que una comunidad, una iglesia había recibido un donativo para dar desayunos a niños y eso había sido una oportunidad grande para esa iglesia para usar esa herramienta como evangelización. Entonces, al recibir ese apoyo, daban de comer a niños. Entonces se habían conectado con mucha gente y había sido una oportunidad para evangelizarlos. Pero esta iglesia no tenía la capacidad de poder atender a todas esas personas. Entonces, no pudieron aprovechar esto. Entonces, pienso también en barcos, embarcaciones, pienso en un bote, pero también pienso en una embarcación que tiene la capacidad de pescar más peces. Y pienso en un barco que es más pequeño, que no tiene la misma capacidad. Entonces, digo, si Dios respondiera lo que yo le estoy pidiendo, digamos que estoy orando por ganar 1.000 almas para Cristo, y luego, ¿cómo atiendo a estas 1.000 personas? Porque estas 1.000 personas son como una persona que le entrega su vida a Dios, es una persona que va a requerir, es como un bebé espiritual, que va a requerir atención, que va a requerir cuidado. Entonces, ¿cómo los atiendo? Como iglesia, ¿cómo los atendemos? Porque requiere que nosotros los preparemos. Entonces, la preparación es también tan importante. Entonces, viene esa pregunta, ¿por qué Dios nos confiaría algo si aún no tenemos el corazón preparado para ello? Bueno, ahora yo les he hablado de tema de prepararnos, se requiere todo una organización, pero bueno, lo más importante es tener nuestro corazón preparado para ello. Pienso que si vienen, por ejemplo, al siguiente domingo 1.000 personas a la comunidad de fe donde yo asisto, siempre esas 1.000 personas van a tener conflictos, siempre va a haber conflictos de relacionamiento porque son bebés espirituales y recién se les tiene que enseñar los principios de la palabra de Dios. Y yo digo, como nosotros como comunidad de fe tendríamos la capacidad de, de ayudar a estas personas o al primer problema que ellos tengan, ya nosotros nos vamos a desanimar y vamos a desistir. Entonces Dios para respondernos una oración, para, para el cumplimiento de una promesa, necesita trabajar en nuestro corazón. Y nosotros sabemos que en la palabra de Dios el desierto representa un tiempo de prueba, un tiempo de preparación, un tiempo donde Dios trata con nuestro carácter, donde Dios nos prepara para nuevas oportunidades. Sabemos que el día, el amanecer, bueno,
oscuridad y el amanecer es lento. O sea, va poco a poco va aclarando durante la mañana, pero empieza en oscuridad. Hay oscuridad y va aclarando durante el día. Entonces, me pregunto el tema de la preparación. Y bueno, tú también te puedes hacer esta pregunta si Dios responde todas tus oraciones que tú le estás haciendo, tú tendrías la capacidad de sostener todo eso. Entonces ahí nos vamos a responder, realmente me falta preparación. Entonces, en el tiempo de preparación, en este tiempo del desierto, creyendo en esta promesa que Dios nos ha hecho, que va a abrir un camino en el desierto, ríos en la soledad, o sea, va a abrir un camino en medio del desierto, sabemos que necesitamos prepararnos para lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios siempre va a llegar en el momento oportuno, pero Dios requiere que nuestro corazón sea preparado. Hay cosas que uno no le entrega a sus hijos por sentido común, no le puedes, por ejemplo, un niño, sabemos nosotros que un cuchillo para un chef es una herramienta muy importante para el desarrollo de su trabajo, pero no se le podría dar esa herramienta a un niño porque no sabe cómo usarlo, al contrario, lo puede dañar. Y eso es sentido común. Son objetos peligrosos para un niño. No, no es algo malo un cuchillo, pero es un objeto peligroso que tiene que ser usado por una persona responsable. Entonces nosotros también le podemos pedir cosas a Dios, pero que no, Dios no nos entrega eso, porque requiere también que nosotros podamos aprender algo durante ese proceso, durante ese tiempo de espera. Entonces, porque si vamos a recibir algo, nosotros tenemos que tener esa preparación. Entonces, la preparación también es un acto de alabanza a Dios. Estamos en el tiempo de espera, ahí debemos trabajar en nuestro corazón y ahí también vamos a adorar a Dios con nuestra espera, preparándonos, no una espera pasiva, donde yo no hago nada, sino una espera, un tiempo de espera donde yo también estoy trabajando en mi carácter. Entonces, vemos acá que el ángel Gabriel le dice a Zacarías, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, le dice que se va a quedar mudo, es decir, que no va a poder hablar durante el tiempo de espera. Entonces lo dejó mudo, no podía hablar Zacarías. Entonces, muchas veces en ese tiempo de espera, ahora, ¿cuál sería el motivo por qué Zacarías no podría hablar? Bueno, Dios tiene sus motivos, pero en ese tiempo de espera él no podía hablar, pero sí tomó acción porque lógicamente, cuando hablamos de Jesucristo, Jesucristo, por ejemplo, fue concebido por el Espíritu Santo, pero en este caso, Zacarías y Elizabeth eh, tuvieron que procrear a un hijo, ¿no? Entonces, y una mujer, por ejemplo, de edad avanzada, sabe que físicamente ya no puede tener hijos, pero ellos tuvieron que procrear un hijo. Entonces tuvieron que ser intencionales en eso. Y eso es algo que Dios les había dado la promesa, pero ellos también tuvieron que abrazar esa promesa y confiar en Dios. Y también tuvieron que hacer su parte. Y su parte era procrear un hijo, creer en esa promesa y en base a eso procrear un hijo. Porque eso es un acto físico también y requiere también que ellos tenían que ser intencionales. Entonces, nosotros estamos en un tiempo, muchas veces, quizás ahora estás abrazando y conquistando promesas, gloria a Dios por eso, pero a veces también nos toca pasar tiempos de desierto, tiempos donde no vemos el cumplimiento, o sea, Dios está preparando nuestros corazones. Entonces, si estamos en ese tiempo, no dejemos que el desánimo nos agobie, no perdamos de vista la promesa. Dios va a trabajar con nosotros para cambiar nuestra mentalidad. Dios requiere que nosotros cambiemos nuestra mentalidad para abrazar nuevas promesas. Y ahora, para alcanzar también promesas hay que moverse en fe. Y algo muy importante es también el esfuerzo y la valentía. Son, son dos cualidades que son muy importantes. Vemos también en la palabra de Dios que Dios le dice a José que fuera valiente y obediente. Esfuérzate y sé valiente. Y que tenga valentía, pero también la obediencia.
Entonces, muchas de las promesas de parte de Dios requieren acción de nuestra parte, así como Zacarías, que requería que él tome acción con Elizabeth en base a la promesa que Dios les había hecho. Entonces, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. Nosotros, dice Santiago 2:17, que lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esta clase de fidelidad está muerta. O lo que dicen, ¿no? Que las obras evidencian la fe. O sea, porque siempre va a tener, por ejemplo, Elizabeth y Zacarías, ellos sí creyeron en la promesa de Dios, pero humanamente, físicamente, tuvieron que tomar acción. Y eso era un resultado, era una evidencia natural, una evidencia física de que ellos estaban creyendo a Dios. Porque si no, ellos no hubieran hecho nada y no hubieran tenido el hijo. No hubieran tenido el hijo porque no hubieran hecho nada, ¿no? Porque Elizabeth, nosotros sabemos que tiene, para la procreación tiene que ocurrir un proceso. Entonces, si ellos no hubieran hecho nada, o sea, no hubieran creído, ellos creyeron y también hicieron su parte. Entonces, nosotros necesitamos entender ese principio. También va a requerir que nosotros, en las promesas que Dios nos haya realizado, también tenemos que movernos en fe, tenemos que tomar pequeños pasos de fe, pequeños pasos de obediencia. Y también entender ese principio de la siembra y la cosecha, que aquello que tú atiendes, aquello que tú cuidas es algo que crece, y aquello que yo descuido, que no cuido, es algo que no va a crecer. Ahora, cuando nosotros tenemos una semilla de parte de Dios, esa semilla tiene todo el potencial para crecer, para dar fruto, pero requiere un trabajo de nuestra parte. Dios en la naturaleza ha puesto muchas semillas, pero como nosotros, ese proceso también se cumple de forma natural, pero también nosotros como seres humanos podemos ser intencionales en sembrar semillas en un determinado terreno y hacerlo crecer y hacerlo y que este dé un fruto. Entonces nosotros tenemos que entender ese principio de la siembra y la cosecha y el potencial para que esto se desarrolle es dado por Dios. La semilla para que dé fruto, todo ese potencial ha sido dado por Dios, no por nosotros, no es en nuestras fuerzas. Todo el potencial de dar fruto es algo que Dios ha puesto, pero lo que a nosotros sí nos toca es sembrarlo, preparar la tierra y sembrar la semilla y esperar a que esto pueda crecer. Eso sí es nuestra parte y eso nosotros tenemos que hacer, entrar en ese proceso de aprendizaje. Señor, ¿qué es lo que necesito sacar de mi vida? ¿Qué tengo que cambiar de mentalidad para alcanzar esas nuevas promesas que tú tienes para mi vida? Entonces, Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, pero necesitamos nosotros caminar en fe, necesitamos caminar en obediencia, necesitamos caminar en valentía para ver el cumplimiento de estas promesas de parte de Dios para nosotros. Entonces, esto es todo un proceso. Sí, la verdad es que va a costar mucho, porque humanamente a nuestra humanidad, a nuestra naturaleza humana, no le gusta la disciplina, no le gusta a veces, muchas veces obedecer, pero, y es bien a veces complicado estar en un tiempo de desierto también. A veces de repente tu desierto representa una enfermedad, un proceso, o de repente hijos a veces que a veces hay hijos que se han alejado de Dios, que no están caminando en los caminos del Señor. Entonces, y es un tiempo realmente complicado, un tiempo de donde Dios también, en este tiempo, y estás orando y no ves, y ya ha pasado un año, 2 años, pero Dios quiere preparar nuestro corazón. Entonces, si Dios te ha hecho una promesa, en la palabra de Dios hay muchas promesas para nosotros que somos sus hijos. Sabemos que tenemos un Padre que es fiel y va a cumplir sus promesas, pero también requiere que nosotros nos movamos, que trabajemos en nuestro corazón, porque el potencial ya ha sido puesto y dado por Dios. Entonces, Dios también
requiere obediencia de nuestra parte. Entonces, pensemos en eso y en qué tengo que cambiar eh, en mi vida para que yo pueda alcanzar esas promesas que Dios tiene para mí. Entonces, que tengan un bonito día y meditemos en esa palabra.